pensar. Y vea conmigo, por favor, hermanos, en Filipenses capítulo 2, hermanos, Filipenses capítulo 2, que es donde tuvimos la enseñanza el miércoles pasado, hermanos, y aquí la escritura, hermanos, nos dice en el 2.5, Filipenses 2.5, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, hermanos. Y esta palabra sentir, hermanos, quiere decir, hermanos, que tengamos la mentalidad de Cristo. Eso es lo que está diciendo Filipenses 2.5, tener la mentalidad de Cristo. Y la palabra sentir, dijimos, hermanos, que en el Nuevo Testamento, hermanos, tiene diferentes connotaciones. En este caso de Filipenses 2.5 habla de tener la mente de Cristo. En Filipenses 1.7, que usa la palabra sentir, hermano, se refiere a afecto o comunión. Eso quiere decir, hermano, que tengamos el mismo sentir de afecto y comunión. Por ejemplo, el mismo sentir de empatía entre nosotros. El mismo sentir, hermanos, de afecto, de aprecio, hermanos, entre nosotros. Y la palabra sentir es, por ejemplo, si yo le pregunto al hermano Misael, ¿no? y le pregunto al hermano Telésforo, ¿verdad? Y le pregunto a Arín, ¿cómo les cae este hermano, por ejemplo? Hermano fulano de tal, ¿cómo les cae? Y entonces el hermano Misael dice bien, el hermano Telésforo dice bien, y Arín dice, pues también me cae bien. Eso quiere decir que son de un mismo afecto, de un mismo sentir por ese hermano o esa hermana, no sé si me explico. Entonces a veces habla de tener un mismo sentir, de tener una misma mente, a veces de tener un mismo afecto, aprecio hacia alguien o algo, pero también en Filipenses 2.2, cuando habla de sintiendo una misma cosa, habla de unidad de pensamiento. Unidad de pensamiento, eso quiere decir, hermanos, que pensamos lo mismo desde una, vamos a decirlo así, hermanos, desde una perspectiva bíblica, no desde una perspectiva humana, porque si yo les pregunto, hermanos, ¿a quién le gusta más el pozole verde o el pozole rojo o el pozole blanco? Pues esa va a estar dividida, esa opinión, ¿verdad que sí? Pero si yo pregunto, hermanos, ¿la salvación se pierde? En el mismo sentir bíblico todos diríamos que ¿qué, hermanos? Que no. Y tenemos un mismo pensamiento, hermanos. Cristo nada más salva y tenemos un mismo pensamiento, ¿qué diríamos? Sí, en lo absoluto. Entonces habla ahí, hermanos, de unidad, hermanos, de pensamiento. Filipenses 3.15, dijimos que habla, cuando dice sintamos una misma cosa también, hermanos, habla de madurez espiritual. Cuando hay madurez espiritual, hermanos, puede haber una unidad, hermanos, en lo que sentimos. Puede haber una unidad, hermanos, que está fuerte, hermanos, que está firme, porque esa palabra ahí, hermano, describe madurez, ¿qué dice, hermanos? Espiritual, hermanos. Entonces, ¿cómo esto, hermanos, es importante en una iglesia, en una familia? Porque no puede haber un mismo sentir, un mismo empuje si no hay una misma madurez espiritual. ¿Sí me explico? Mientras algunos piensan, es bueno congregarse, unos dicen, bueno, pues si se puede, ¿por qué no? Hay cristianos que pensarían eso, ¿sí o no? Pues si Dios quiere, pues sí, no, Dios sí quiere. El problema es, ¿tú quieres? ¿Sí me explico? O sea, ¿sería bueno ir a la iglesia? Bueno, pues si no tengo nada que hacer, con el favor de Dios allá nos vemos, pastor. No. Sentir describe también una madurez espiritual. ¿Cuál sería la perspectiva? Bueno, dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. ¿Es bueno leer la Biblia? Pues sí, pues yo la leo cuando no puedo dormir y me quiero dormir rápido, la leo. O yo la leo cuando tengo tiempo. Yo la leo, pero a veces como que me aburro, no sé, no, eso no es madurez espiritual, no sé si me explico. Porque aún en el mismo cristianismo, hermanos, puede haber una diferencia en cuanto a esas cosas.
Y lo que sucede es que no hay una madurez espiritual. Porque mientras hay cristianos que dicen, no, es bueno congregarse, es bueno leer, es bueno orar, hay cristianos que piensan y dicen, bueno, si hay tiempo, sí, ¿por qué no? Porque al final de cuentas Dios está en todas partes. Un cristiano inmaduro diría, porque Dios conoce mi corazón. Sí me explico, hermanos. Y un cristiano maduro dice, no, bueno, Dios lo conoce, por eso pues debo congregarme, debo orar, debo leer. No sé si me estoy explicando. Entonces ahí Pablo describe madurez espiritual. En Filipenses 3:19, hermanos, que también habla de esa palabra sentir, habla de una mentalidad terrenal, como también lo describe en Romanos 8, 5, cuando dice que los que son de la carne piensan en las cosas, que hermanos, de la carne. Y claro, hermanos, somos salvos, tenemos ahora la mente de Cristo, pero seguimos teniendo una mente terrenal, ¿no? Entonces, por eso hay gente que piensa que el que no tranza no avanza, no, gente que dice, bueno, hay mentiras piadosas, o aquellos que piensan y de una manera terrenal, pensando que es bíblica, ¿no? Los dichos estos, como comentaba, pues Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré, al que madruga Dios lo ayuda, y Dios no dice nada de eso, pero es pensar de una manera, como hermanos, terrenal. En Filipenses 4:2 habla de un mismo sentir, cuando les dice a estas hermanas Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir, habla de un sentir de reconciliación. Si yo siento coraje por un hermano, si yo siento envidia, si yo siento enojo, molestia por un hermano, una hermana, ¿cómo se combate eso? Dice, teniendo un mismo, ¿qué, hermanos? Pero no es el sentir acá, no, es el sentir que da las Escrituras. ¿Y cuál es el sentir de la Escritura? Dice, si tu hermano peca contra ti, ¿qué dice? Perdónalo, ¿verdad? Dijo el apóstol Pablo, de la manera que Cristo os perdonó, que también nosotros debemos, ¿qué, hermanos? Perdonarnos. Dice, si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará las nuestras. Entonces, el pensamiento ahí, hermanos, debe ser tener un mismo sentir, pero no de nuestras emociones, sino un mismo sentir conforme a qué, hermanos, las Escrituras. Y ahí describe un sentir de reconciliación. Romanos 8:5, también lo que decía ahorita de los que piensan en la carne, ¿cómo dice Romanos 8:5? Lo cité ahorita, porque los que son de la carne piensan en las cosas, ¿qué dice, hermanos? De la carne, y habla de una inmadurez espiritual y describe al mismo tiempo, hermanos, alguien que está desorientado. ¿Por qué, hermanos? Porque imagínense que alguien que se enlista, por ejemplo, hermanos, en el ejército de su país, hermanos, ¿a qué va esa persona, hermanos? A servir, a defender su nación, ¿sí o no? Y si es necesario, a dar su vida. Pero imagínense que llega ahí y dice, ay, pues qué buenas aventuras nos esperan, a ver a dónde nos llevan, ¿verdad? ¿Qué lugares iremos a conocer? No, tienes un pensamiento desordenado, estás desorientado en tu pensamiento. Es como quien llegara, por ejemplo, a una funeraria y dijera, disculpe, ¿a qué hora empieza a consultar el doctor? No, usted está equivocado, aquí es una funeraria, no es un hospital. Sí me va siguiendo, hermanos. Y esa palabra, hermanos, de los que son en la carne, piensan en la carne, en las cosas de la carne, describe a alguien que está desorientado, alguien inmaduro. Sí me explico. Dice también Romanos 8:6, cuando describen la palabra, pero el ocuparse, hermanos, es el resultado de pensar de manera desorientada. Y bueno, más textos que vimos. Pero hoy, retomando esto, hermanos, vamos a continuar. Después, si al final, hermanos, si usted quiere tomarle fotos a mis notas y le entiende a mi letra y le sirve, adelante, porque hay cosas que no vienen ahí en sus hojas, pero pudieran servirle si alguien quiere tomar una foto o notas. Muy bien, hermanos. Vamos entonces a Filipenses 4:8, hermanos. Filipenses 4:8.
que dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo dice ahí digno de alabanza, en esto, ¿qué dice, hermanos? Pensad. Y podríamos describir todas estas cosas que la Escritura nos está diciendo, hermanos, que son las cosas en lo que debemos pensar. Por ejemplo, dice en lo verdadero. Eso quiere decir, hermano, en todo aquello que concuerda con la realidad de Dios. ¿Ok? Todo aquello que concuerda con la realidad de Dios. No mi realidad, no mi manera de pensar o de sentir, no la manera de pensar del mundo, sino de acuerdo con la realidad de Dios. Por ejemplo, hermano, mentir, el mundo piensa que puede ser pecado, pero también piensa que no puede ser pecado, cuando se refiere a la mentira como algo que es piadoso, como una mentira blanca. ¿Sí me explico? Esa es la realidad del mundo. La realidad de Dios es que mentir es que, hermanos, es pecado. Entonces, cuando habla de lo verdadero, es lo que es real delante de Dios. Luego dice ahí todo lo honesto. Eso quiere decir todo lo que es digno, todo lo que es respetable, todo lo que inspira honor. Y dice la Biblia, en esas cosas que son dignas, que son respetables, son en las que debes, ¿qué, hermano? Pensar. Dice también ahí todo lo justo. Esto, hermano, describe todo lo que es recto delante de Dios y todo lo que es recto para con los hombres. Todo lo justo. ¿Delante de quién, hermano? De Dios. Todo lo que es recto, ¿de acuerdo a quién, hermanos? A Dios. Luego dice todo lo puro. Eso habla de todo lo que es sin contaminación moral. Eso quiere decir lo puro, sin contaminación moral. Todo lo amable, hermanos, describe todo aquello, hermanos, que produce gracia y paz en la vida de otros. Todo lo amable produce dos cosas, gracia y paz, ¿verdad? Por eso dice la Biblia también que en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. ¿Qué dice, hermanos? Los hombres. ¿Usted ha escuchado este dicho? Cuando una persona es un poco difícil de tratar, que decimos, tiene la sangre pesada. ¿Sí ha escuchado eso? Pues no es que la sangre se pese y esa persona la tenga más espesa que otros, pero lo que está describiendo, hermanos, es que a lo mejor esa persona carece de amabilidad, de gracia. ¿Qué es lo que significa esto, hermanos? De gracia y de paz. Hay personas que a lo mejor te van a estresar. Sí me explico, hermanos, que son demasiado negativos o que son demasiado peleoneros o demasiado rencorosos. No te está produciendo amabilidad, no te está produciendo gracia y paz. Y dice la Biblia que debes pensar en eso, en lo que produce gracia y lo que produce paz. Y luego dice todo lo que es de buen nombre. Eso significa todo lo que es de buena reputación o de buen testimonio. Todo aquello que tiene un buen origen. Sí me explico, que lo vas a hacer, hermano, y no tienes dudas de decir estará bien, estará mal. No, tiene un buen origen, tiene un buen testimonio. Y luego dice, hermanos, termina Filipenses, que es donde quiero pasar la enseñanza. Dice, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Es un imperativo, hermanos. Eso quiere decir que es una orden que se nos está dando, que en estas cosas son en las que usted y yo debemos ocupar nuestra mente pensando. ¿Sí me explico? Esto es lo que se nos ordena que debemos pensar. Seguro es que he escuchado esto, hermanos, que cuando alguien se convierte, hermanos, la familia, los amigos, los conocidos, y empiezan a ver cambios en la vida de esa persona, empiezan a ver que va a una iglesia, empiezan a ver que ya no practica ciertas cosas o ciertos pecados. La gente que está alrededor y le conoce empiezan a decir, te lavaron el cerebro. ¿Sí o no? Ahora, en cierta manera sí, pero no es ni el pastor ni la iglesia, sino lo que Dios dice en su palabra. Porque ahora pensamos diferente, hermanos, y vivimos diferente y actuamos diferente
por lo que la palabra de Dios dice. Y no solamente es porque lo dice, sino porque también lo estamos creyendo. No sé si me explico. Entonces Pablo ahora va a decir, hermanos, que debemos pensar en estas cosas. Esta palabra pensar, hermano, que se utiliza aquí en Filipenses 4:8, hermanos, es la palabra logisete en el griego. ¿A qué le suena esa palabra logisete? En esto logisete, en esto que es lógico, en otras palabras, hermano. ¿Es lógico que un cristiano piense diferente a un inconverso? Sí, porque ahora tiene al Espíritu Santo, ahora tiene una naturaleza nueva. Sí, me explico. Ahora está yendo a una iglesia, ahora está leyendo una Biblia, ahora está caminando con Dios. ¿Es lógico? ¿Sí o no? Sí. Para el inconverso no, para el inconverso es ilógico, como dice Corintios 2, 1 Corintios 2:14, que para el hombre natural dice que no puede entender y no puede discernir las cosas espirituales porque para él son locura. Para el inconverso es 1 Corintios 2:14, las cosas que está describiendo Filipenses 4:8 es una locura. Para el hombre nuevo, para el salvo, para el cristiano, estas cosas son lógicas, son normales. Es el hábitat natural de alguien que ha nacido de nuevo. No sé si me explico, no los pierdo con eso, hermanos. Entonces, esto que nos está diciendo es lo lógico, es lo natural, en lo cual alguien debe pensar, en lo cual alguien que ha nacido de nuevo debe ocuparse. Y ahorita lo vamos a describir un poquito más, hermanos. Pero esta palabra entonces, hermano, logisete, quiere también decir, hermano, que debemos mantener un hábito en nuestra manera de pensar y que debemos mantener nuestra mente ocupada. Y número 3, que debemos tener una disciplina mental. Ok, les repito estas 3 cosas que implica, hermanos. Hábito en nuestra manera de pensar, que debemos ocupar nuestra mente, número 2, y que debemos, número 3, hermanos, disciplinar la mente. Déjenme, se los explico, hermanos. Mantener un hábito. Mantener un hábito no es fácil. Si usted constantemente, hermano, tiene hábitos negativos en su manera de pensar, hermanos, usted va a tener problemas, hermanos, en sus emociones, en su salud y en su manera de relacionarse. Porque eso, hermanos, crea una adicción en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Que el mismo cuerpo, hermanos, nos empieza a pedir una dosis de eso. Y ahorita lo voy a explicar cómo, hermanos. Por ejemplo, hermanos, alguna vez yo con un pastor apenas antier y le digo, pastor, ¿y cómo está su familia? ¿Cómo va la iglesia? Y me dice, no sé si hablar de eso. No, dijo, porque el chancla se escucha y cuando todo va bien mete su cuchara, dice. Hasta me da miedo decir que va todo bien, dijo. Ahora, ¿no le ha pasado a usted que a veces va todo bien y usted dice, se me hace demasiado, ¿cómo decimos? Demasiado bueno para ser verdad? ¿No le ha pasado eso? Que usted dice, no puedo creer que todo vaya tan bien, que usted necesita para creer que no está soñando, usted necesita que le pase algo malo para entonces decir, ya decía yo. Y usted mismo, ¿verdad? Se satisface cuando, Arim, quita ese ruido, por favor. Y usted mismo se satisface cuando lo malo sucede, hasta siente usted que descansó. En lugar de descansar en que está sucediendo algo bueno, déjalo así, Arim. Usted descansa cuando algo malo sucede y dice, es que esta es mi realidad, es que esto es mi normalidad,
Es que esto es a lo que yo estoy acostumbrado. ¿A qué? A que todo me sale mal, a que algo malo me tiene que suceder, a que no todo puede ser perfecto, a que no todo puede ir bien. Y entonces eso, hermanos, se hace como una droga, y ahorita lo voy a explicar a nivel neurológico y físico, hermanos, pero se hace una droga en nuestra mente que nuestro cuerpo pide y que usted la tiene que sentir para entonces decir, entonces ahora sí está todo bien. ¿Por qué? Porque ya me sucedió algo malo. No sé si me estoy explicando, hermanos. En el cerebro, hermanos, tenemos lo siguiente, hermanos, que es el cortisol. ¿Usted ha escuchado eso del cortisol? El cortisol es una hormona, hermanos, que regula el estrés. Y cuando hay niveles altos, hermanos, de cortisol, hermanos, produce ansiedad, cansancio, insomnio. Esto sucede cuando el cuerpo, hermanos, siente que, o nuestra mente siente que frente a nosotros o lo que estamos viviendo hay alguna amenaza. Y entonces se dispara el cortisol, hermanos, y empieza a afectarnos, hermanos, los niveles altos de cortisol, como he dicho, ansiedad, cansancio, insomnio, afecta el sistema inmunológico, hermanos, se bajan nuestras defensas. A veces nosotros mismos, hermanos, nos autosaboteamos, como le digo, necesitamos nuestra dosis de cortisol para creer que, menos mal. Sí, porque si no pasaba algo malo, ya decía yo que no podía ser demasiado bueno para ser verdad. ¿No le ha pasado que inconscientemente somos adictos a eso? Sí. Otra cosa, hermanos, que hay en nuestro cerebro se le llama dopamina. La dopamina, hermanos, es una hormona que regula la motivación y la recompensa, hermanos. Entonces, podemos usar esa motivación y esa recompensa tanto de manera positiva como de manera negativa. Como les decía ahorita, va todo bien, pero no se siente bien. Y usted dice, no, es que estoy intranquilo, pero ¿por qué? Si todo va saliendo bien. Pues por eso. Es incongruente, ¿verdad que sí, hermanos? Que si todo va bien, me sienta yo mal. Entonces, ¿qué hace la dopamina, hermanos? Es eso que genera esta motivación, hermano, que estoy mencionando, esta recompensa, que hasta que no sucede algo malo, entonces yo siento alivio. Y eso está incorrecto, porque no debiera usarlo de manera negativa. Ahorita lo vamos a ver con la Biblia, esto que estoy explicando, hermanos. Y luego tenemos otra cosa, hermanos. Tenemos cortisol, dopamina, y tenemos algo que se llama serotonina. La serotonina, hermanos, es la hormona que se encarga del bienestar y de la estabilidad, hermanos, emocional. Y esta serotonina, hermanos, nos ayuda a regular nuestro estado de ánimo, de sueño y nuestra calma interior. Pero a veces cuando hay bajos niveles de serotonina, hermanos, pues entonces nos sentimos con miedo, se alteran nuestros nervios, se altera nuestra estabilidad emocional. Ahorita vamos a verlo con la Biblia, hermanos, ¿ok? Si Filipenses nos dice, hermanos, en las cosas que debemos pensar, hermano, es precisamente para que esto que Dios puso en nuestro cerebro, que es el cortisol, la dopamina y la serotonina, puedan estar en los niveles que deben estar, hermano, para poder tener nosotros, hermanos, una vida equilibrada, una vida estable en nuestros pensamientos, en nuestras emociones y en nuestras acciones. Porque cuando eso se sale de control, hermanos, es un caos. Vamos a verlo en la vida del Señor Jesús, hermanos, cómo funcionaba esto. Primero vaya conmigo a Proverbios 23:7, hermanos. Proverbios 23:7. Y lo vamos a ir comprendiendo ahorita que avancemos, hermanos. Proverbios 23:7. Dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Fíjese, hermanos, cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él.
Todos están viendo aquí, hermanos, viendo aquí al frente, hermanos, todos están viendo lo mismo. ¿Qué ven atrás de mí, hermanos? Una pantalla. ¿Qué más ven aquí al frente, hermanos? Luces, bienvenidos, los sillones, el púlpito, ¿sí o no? ¿Esta imagen, hermano, puede causar estrés? No, la realidad es que no. ¿Esto que ustedes ven al frente, hermano, puede representar algún peligro? No. En cambio, hermanos, si yo tuviera aquí al frente, hermanos, tuviera una estufa, hermanos, si tuviera un tanquecito de gas, hermano, y les digo, hermanos, aquí ahorita que termine el servicio va a haber se está calentando el ponche, hermanos, y empieza a oler. Pues el olor es agradable, pero imagínense que de repente se escuchen, se rompió la manguera del gas que va hacia la estufa. ¿Eso generaría estrés, sí o no? Sí. Ahora, pero si tomamos el primer escenario, hermanos, que es el que vemos ahorita, no hay estrés, no hay ninguna amenaza, hermanos. Podemos pensar que todos estaríamos tranquilos, ¿cierto o falso? ¿Cierto? Pero la realidad, hermano, es que cada uno de nosotros percibe las cosas de diferente manera. Porque algunos pueden estar pensando en lo que están escuchando, en la clase, en la enseñanza, y otros pueden estar pensando, híjole, ¿sí apagué la estufa o no la apagué? ¿Desconecté la plancha o no la desconecté? Híjole, mañana me tengo que parar bien temprano, ¿a qué hora me tendré que ir para que pueda llegar a tiempo? El mismo escenario que ven, las mismas circunstancias que vivimos, las 10, 12 personas que estamos aquí, sin embargo el sentir puede ser, ¿qué, hermanos? Diferente. Quiere decir, hermano, que lo que pensamos, sentimos. Lo que pensamos, sentimos. Lo vemos en la vida del Señor Jesucristo y lo vemos aquí en Proverbios que dice, porque ¿cuál es su pensamiento? Tal, ¿qué dice, hermanos? Tal es él. Si tú estás pensando cosas, hermano, en tu mente negativas, tristes, cosas estresantes, cosas que te preocupan, hermano, tu sentir, hermano, tu sentir, hermano, de manera mental, de manera emocional, de manera física, hermanos, va a disparar en ti temores, va a disparar en tu cuerpo tensión, puede ser colitis nerviosa, gastritis, puede acelerar tu ritmo cardíaco, puede disparar tus nervios. ¿Sí me explico? Porque lo que estás pensando está influyendo en lo que estás sintiendo. ¿No los confundo con esto, hermanos? Lo que estás pensando influye en lo que estás, ¿qué, hermano? Sintiendo. ¿Vieron ahorita que le dije, arregla esto del audio y no sé qué hizo que ¡pum! ¿Hubo una reacción, sí o no? Sí. ¿Por qué, hermano? Porque no sabemos qué es ese ruido, pero pensamos peligro. Ya después cuando nos dicen, calma, hermanos, no explotó nada, no es una alarma, es simplemente que le movió mal y se escuchó eso. Alguien de repente, hermano, está viendo videos, ¿verdad? Y de repente ahí no sé cómo, ¿verdad? O a propósito, inocentemente, pone algo que tiene que ver con la alerta sísmica y todos queremos salir corriendo y dicen, no, perdón, se me fue. Porque lo que pensamos, ¿qué, hermanos? Sentimos. ¿Sí están despiertos, hermano? Lo que pensamos, y entonces te enojas y ahora ya no sientes miedo, ahora sientes ganas de sonrajarle el celular en la cabeza para que anda poniendo eso. Con el Señor Jesucristo, hermanos, vemos esto en Mateo capítulo 9. Vamos allá, hermanos, para ilustrar esto. Mateo capítulo 9, versículo 36, hermanos. Lo que pensamos, sentimos.
Y hay que aprender a pensar, hermanos, de manera correcta, de manera bíblica, para poder sentir de manera correcta, de manera bíblica, acorde a la realidad. Mateo 9:36, hermanos, dice la Escritura, hermanos, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen, ¿qué dice, hermanos? Pastor. Fíjate lo que el Señor Jesús está viendo, hermanos. Dice que al ver las multitudes, Arim, igual corrige ese ruido, por favor. Al ver las multitudes, hermanos, tuvo compasión de ellas. ¿Qué veía en esas multitudes, hermano? Pues las multitudes que a él venían, hermano, eran multitudes de enfermos. En Juan, mire, si no está el diablo, está Arim ahorita, hermanos, pero mire, ¿qué veían las multitudes? Enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, gente, hermanos, endemoniada, gente con hambre, porque había gente en pobreza, hermanos, con hambre. Y el Señor Jesús está viendo eso. Si estuviera un político, hermanos, un político les diría: si yo gobierno, se va a acabar la pobreza. Si yo gobierno, va a haber oportunidades para todos. Si yo gobierno, se va a acabar el hambre. ¿Sí o no? ¿Sí? Eso es lo que el político ve. Eso es lo que ve, eso es lo que siente y eso es lo que va a decirle a la gente. ¿Ok? Si hubiera un médico, hermanos, ahí y ve esta multitud de ciegos, cojos, paralíticos, o a lo mejor leprosos, el médico está pensando, pues hace falta aquí mucha ayuda, ¿verdad? Hace falta que más médicos se involucren, más enfermeros, enfermeras se involucren, hace falta medicamentos, hace falta un hospital, hace falta esto y esto para poder ayudar a la gente y para que puedan sanar. Pensó diferente que el político, ¿sí o no? Sí. Si hubiera ahí, hermanos, una organización, hermanos, no religiosa ni política, sin fines de lucro, hermanos, algo de asistencia, algo de caridad, de humanidad, dirían: pues hacen falta cobijas, hace falta ropa, hace falta comida para alimentar estas multitudes, ¿verdad? Hace falta agua, hace falta papel, etcétera. Y desde su mentalidad altruista estaría pensando en ese tipo de cuestiones, y está bien. El político piensa de una manera, el médico de otra manera, el altruista de otra manera, pero está el Señor Jesucristo, hermanos. Y el Señor Jesucristo no está pensando en el milagro que necesitan para sacar el demonio o para sanar su enfermedad, o la cantidad de peces o panes, que no es el caso, que necesitan para alimentar a la multitud. El Señor Jesucristo dice que tuvo compasión de ellos. Lo que el Señor Jesucristo está pensando, hermanos, no es en la condición física de esa gente, ni en su miseria físicamente o materialmente, sino en su necesidad espiritual. Porque utiliza la palabra ahí compasión, no utiliza la palabra lástima, no utiliza la palabra tristeza. Y la palabra compasión, hermano, tiene que ver con algo que se siente desde las entrañas. Tiene que ver con algo que es genuino. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Porque el político puede sentir lástima. El político va a sentir lástima. El doctor puede sentir lástima por su condición física. El político, lástima por su condición material. El altruista siente lástima por su condición física y material. Pero el Señor Jesucristo no está sintiendo lástima, está sintiendo compasión por su condición espiritual de ellos. ¿Se da cuenta entonces, hermano, que como el Señor Jesucristo pensaba es muy distinta a estos? Es una manera más profunda, es una manera conectada, hermanos, con la realidad de Dios, conectada con lo que realmente es importante.
porque el doctor puede regresarles, entre comillas, quizá la salud. El altruista puede darles un plato de comida caliente, y el político a lo mejor puede darles una despensa o ayudarles económicamente. Pero eso es pasajero, eso es efímero. El Señor Jesús está pensando en algo más profundo y está pensando en el alma de cada uno de los de la multitud. No sé si me explico, hermanos. No está pensando en un beneficio terrenal, temporal y momentáneo, sino está pensando en un beneficio, hermanos, que sea eterno. Entonces, su manera de pensar, hermanos, influye en su sentir, hermano, que sea un pensamiento y un sentir, hermano, que está conectado con Dios y que está conectado con cosas eternas. Por eso Pablo nos da la lista de todas aquellas cosas que sí debemos, que hermano, pensar. Porque no todo lo que pensamos es correcto y no todo lo que pensamos debe quedarse en nuestra mente, sino solamente aquello que está conectado con Dios, que está conectado con la eternidad, hermanos, que está conectado con cosas que tienen un fundamento bíblico. Entonces, la verdad es que es bien interesante esto, hermano, porque tomamos otro ejemplo, no del Señor Jesucristo, pero cuando Pablo hablaba de la muerte, fíjese esto. Cuando Pablo hablaba de la muerte, hermanos, dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, si le preguntan, esto es el sentir, es el pensamiento y debe ser el sentir de un cristiano, ¿sí o no? El vivir es Cristo y el morir es, ¿qué, hermanos? Pero si le preguntas a un inconverso y le hablas de la muerte, el inconverso va a decir, uy, toco madera. Que la boca se te haga chicharrón, ¿sí o no? Ay, cállate, Dios nos libre, Dios nos guarde, ¿no? El cristiano dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es, ¿qué, hermano? Ganancia. El pensamiento del inconverso, hermanos, hace que su sentir ante la muerte sea de temor. Su pensamiento de la muerte y su sentir es de temor. El pensamiento del salvo, del creyente, su pensamiento y su sentir de la muerte es de esperanza. Ausentes del cuerpo, pero presentes al Señor. Sí me va siguiendo, hermanos. Entonces, lo que pensamos influye en lo que, ¿qué, hermanos? Sentimos. Lo vemos con Cristo, hermanos. Mire, cómo es que el Señor dice que al ver las multitudes tuvo de ellas compasión, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen, ¿qué dice, hermanos? Pastor. Su sentir, hermano, era diferente, porque a los religiosos, hermanos, ¿sabes cómo pensaban los fariseos de ese tiempo? Los fariseos pensaban que estaban enfermos a causa del pecado. ¿Se acuerdan cuando le preguntan al Señor Jesús en Juan capítulo 9 del joven ciego de nacimiento, que le preguntaron, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Su pensamiento es equivocado, su sentir también, hermanos, porque como ellos pensaban de manera carnal, de manera equivocada, su sentir hacia esas personas también era equivocado. Era muchas veces despectivo decir, es que ese está ciego por pecador. Es que ella está viuda por pecadora. Es que él está leproso por pecador. Pero no, ese era el pensamiento de ellos, humano, terrenal, y su sentir era de despectivo, era humillante, era diferente. El pensamiento del Señor Jesús fue, no es que pecó o sus padres, sino para que la gloria de Dios sea manifestada en él. Pensaba diferente, sentía, ¿qué, hermanos? Diferente. ¿Ellos qué pensaban de los publicanos, hermano? No, el publicano, un vil pecador. Y entonces no trataban a los publicanos, hermano, no los querían a los publicanos. ¿Qué pensaban de los samaritanos? Los samaritanos eran una mezcla de judíos y gentiles. Y los judíos no querían a los samaritanos porque no habían guardado su pureza.
Por eso dice que al Señor Jesús le era necesario pasar por Samaria, porque un judío, hermanos, si tenía que llegar a otra ciudad y para llegar ahí tenía que atravesar por Samaria para llegar más rápido, prefería darle toda la vuelta y hacer más días que pasar por Samaria. Porque decía, no, si paso por Samaria me voy a contaminar. El pensamiento del Señor Jesús dice que le era necesario. Cuando llega ahí, hermanos, y le dice a esta mujer, dame de beber, ella se sorprende y le dice, ¿cómo tú me pides, siendo judío a mí, dame de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Entonces, pero la manera del Señor Jesús de pensar era diferente y su sentir también era diferente. Porque él pensaba, son pecadores que necesitan el Evangelio, y él había venido a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Y qué dice el Señor? Pues es precisamente ahí donde debo ir, con ellos con quien debo ir, porque ellos necesitan este mensaje. Entonces, lo que pensamos, ¿qué, hermanos? Sentimos. ¿Alguna vez he escuchado ruidos en su casa en la noche mientras duerme? Usted dice, órale, me asustan aquí, ¿verdad? ¿Qué estará pasando, verdad? ¿Por qué se movió eso? Pues pudo ser, hermano, porque a lo mejor si tiene usted alguna mascota, la mascota lo movió. ¿Sí o no? Pudo ser porque estaba mal acomodado y se cayó. Pudo ser, hermanos, porque a lo mejor ese ruido que viene de la calle, hermanos. Pero si pensamos mal, hermanos, nos vamos a sentir mal. Le voy a poner este escenario, hermanos. Imagínense que queda solo en su casa porque su familia salió de viaje. Y a las 3 de la mañana usted escucha como que se abrió la puerta de su casa. Si su primer pensamiento es, híjole, se metieron a robar, el corazón se va a empezar a acelerar. Sí me explico, hermanos. Se va a acelerar, usted va a buscar, hermano, ponerse a salvo. ¿Dónde me meto que no me encuentren, para que no me hagan algo? Abajo de la cama, en el closet, en el baño, me tiro por la ventana, ¿qué hago? Pero si su primer pensamiento es, cuando usted escucha que abren la puerta, es, mi familia ya regresó de donde andaba. En lugar de sentir miedo, de acelerarse el corazón, de querer correr, de querer aventarse por la ventana, meterse abajo de la cama, esconderse en el baño, el sentir de usted va a ser de paz y de alegría y decir, qué bueno que ya regresaron. ¿Qué disparó el sentir? ¿Cómo pensamos? Sí están despiertos, hermanos. Entonces el Señor Jesús, hermano, dice que cuando le maldecían no respondía con maldición, sino con bendición. Porque su pensamiento no era de ahorita me las pagan, ahorita los pongo en su lugar, ahorita me van a escuchar, no. Por eso reaccionaba diferente, porque su pensamiento era, ¿qué, hermano? Cuando tú estás escuchando que alguien te está insultando, desacreditando, te está ofendiendo o te está diciendo cosas que tú dices, no tienes razón, no son verdad, y nos enganchamos, nuestro sentir que se va a disparar es, pues últimamente salte afuera y ahorita nos arreglamos, porque tu pensamiento es equivocado, tu sentir va a ser equivocado. Y también, hermanos, esto del sentir, hermanos, número 2, hermanos, lo que implica es como pensamos, sentimos, ¿ok? Pero también, hermano, implica, hermanos, que como pensamos es como interpretamos los hechos. Sí me va siguiendo. Como pensamos es como interpretamos, ¿qué, hermanos? Los hechos. Y fíjese, lo explico, hermanos, ¿cómo es esto? De que lo que pensamos es como interpretamos los hechos. Ajá. Usted ve lo que está aquí al frente, ¿verdad que sí, hermanos? Pero no puede ver lo que está atrás.
¿Quién sí lo ve, hermanos? ¿Ah, sí? ¿Usted lo ve? ¿Lo de atrás? ¿Quién sí ve lo que está atrás de ustedes? A ver, lo de enfrente, ¿quién sí lo ve? Ok, muy bien. ¿Lo de atrás de ustedes? Yo. Tú lo vas a interpretar con el pensamiento. Yo lo voy a interpretar con la realidad. Y entre tu pensamiento y la realidad puede haber un abismo de diferencia. ¿Sí o no? Otra vez, tomo el ejemplo de esto que este niño, no sé si él lo hizo o solito sucedió, pero se dispara ese ruido en la consola, hermanos, que se escuchan las bocinas de... Tú lo interpretas con tu pensamiento y tú puedes pensar, y chocaron en el viaducto, y se cayó algo, ¿sí o no? Y peligro, todavía no sabes qué, pero peligro. Tú lo estás interpretando ¿con qué, hermanos? Con tu pensamiento. Pero yo desde aquí, a lo mejor que lo puedo ver, hermano, yo los puedo interpretar en base a qué, hermanos, a la realidad. Decir, no, hermanos, no se espanten, es que Ariel nos está moviendo ahí unas cosas y por eso se escuchó así, pero no pasa nada, está todo bien. Entonces, hermanos, lo que pensamos, hermano, influye en cómo interpretamos los hechos. Te pongo otro ejemplo. Saludas a alguien, ¿verdad? Y cuando saludas a ese hermano, a esa hermana, hermano, buenas noches, y le saludas y hace una expresión como de... ¿Qué piensas tú? No, pues le caigo mal. No, pues no le dio gusto saludarme. ¿Sí o no? Pero es que el hermano no te ha dicho que vino al culto, pero trae un problema estomacal, ¿verdad? Trae gastritis, trae colitis, y en ese momento que te estaba saludando le dio un dolor y claro que no se va a poner a quejarse, pero sucedió eso. Pero lo que tú estás pensando, tú ya le pusiste una, ¿qué, hermanos? Interpretación. Y a lo mejor tu interpretación puede estar, ¿qué, hermanos? Equivocada. Ahora, si lo vemos con el ejemplo en la vida del Señor Jesucristo, vamos a Mateo 13, hermanos, porque es lo que queremos ver, cómo el Señor manejaba estas situaciones. Mateo 13, hermanos, y vamos a ir concluyendo. Mateo 13. Mateo 13, dice la Escritura, versículo 58, hermanos, Mateo 13. ¿Tiene 58, hermanos? Sí, ¿verdad? Ajá. Dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Ok, pongamos el escenario, hermanos. El Señor está aquí en Nazaret, hermanos. Y entonces dice, para entender el contexto, versículo 53, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas se fue de allí y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene sabiduría y estos milagros? Y dice el 55, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? En el pensamiento lógico de los religiosos era, pues no es posible que siendo de Nazaret, que teniendo un padre carpintero, sus hermanas esta y aquella, sus hermanos este y aquel, su madre María, pues ¿cómo lo va a hacer él? No es de una familia de reyes, de abolengo, no viven en un palacio, no tienen riquezas. ¿De dónde? En su lógica humana ellos decían, imposible.
¿Sí me explico? Lo que pensaban, hermanos, era lo que les estaba haciendo deducir que no había nada en él para que hiciera esa clase de milagros. Se están equivocando en su pensamiento y en su interpretación. Pero ahora póngalo del lado del Señor Jesucristo, que dice que no pudo hacer muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. El Señor Jesús no está diciendo, hermanos, que no se hicieron milagros y que fracasó. El Señor Jesús no está viendo fracaso ahí, hermanos. El Señor Jesús no está viendo derrota ahí, hermanos. El hecho de que no hizo milagros, el Señor Jesús no se está sintiendo derrotado y decir, pues ¿qué pasó con mi poder que aquí no pude hacer muchos milagros? No. No siente fracaso, no siente derrota. Sí me va siguiendo, hermanos. No siente tampoco, hermanos, enojo de decir, bola de incrédulos, ahorita voy a orar y que descienda fuego del cielo y los consuma. No. Lo que el Señor está interpretando es que no se pudo hacer milagros, no porque no tiene poder Él, no porque fracasó Él, sino por causa de la que, hermanos, incredulidad. Otro podría haberle venido a decir, ¿te fijaste, Señor? ¿Qué pasó con tu poder? Pues no que tú haces de lo imposible posible, y no que tú resucitas muertos, y no que tú alimentas multitudes, y mira, aquí no pudiste. No, Él no lo está pensando así, no lo está viendo así, no lo está interpretando así, sino que lo hace desde la perspectiva correcta y dice, no es que falló mi poder, no es que hay cosas que para mí son difíciles o imposibles, sino es que hay, ¿qué dice? Incredulidad. Y su manera de pensar, hermanos, correcta, le ayuda a interpretar los hechos de manera que, hermanos, correcta. Si alguien, imagínense que esta botella con agua está nueva, hermanos, ¿no? Y tengo 10 botellitas aquí, y hermano Misael me dice, pastor, ¿me regalaría una botellita de agua? Y le digo, sí, ¿cómo no, hermano? Y se la tiro, le pega aquí al hermano así, perdón, hermano. El hermano puede interpretar y decir, me la dio de mala gana el pastor, ¿para qué le pedí? ¿Sí o no? Y ustedes pueden interpretar, qué grosero el pastor, se la aventó al hermano, en lugar de dársela bien en las manos. ¿Sí o no? Sí. Pero la realidad, discúlpenme, es que yo quería ir al baño y ya tenía una emergencia y se la aventé, pero no porque me caiga mal, no porque no le quería dar, sino porque traigo una emergencia. Sí me va siguiendo. Pero usted lo que piensa, lo interpreta, piensa mal, dice un dicho, y acertarás. No, piensa mal y te vas a equivocar. Y el Señor Jesús, mire, aquí interpreta bien, y Él dice, no es fracaso, no es derrota, no es que mi poder falló, es que hay, ¿qué dice, hermanos? Incredulidad. ¿Cierto o falso? Cierto. Fíjese otro caso, Juan capítulo 11, por favor, hermanos, Juan capítulo 11. ¿Cuántos piensan que ya tienen hambre, hermanos? ¿Cuántos sienten que ya tienen hambre, hermanos? ¿No? ¿Comieron bien, hermanos? Ok, hermanos. Juan 11, hermanos, Juan 11. Juan 11. Estoy grabando la enseñanza, hermanos, y si algo no quedó claro, vuélvala a repasar. La voy a subir a YouTube porque no se transmitió y la puede volver a ver, hermanos. Pero Juan 11, hermanos, dice, entonces versículo 1, estaba enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana, ¿y qué dice, hermanos?
y a Lázaro. Cuando yo que estaba enfermo se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego después dijo a los discípulos, vamos a Judá otra vez. Y le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús, no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero fíjese aquí, hermanos, se presta muy bien este pasaje. Vamos a ver el escenario, hermanos. Le avisan que Lázaro está enfermo. Y el Señor Jesús se va 2 días a otra ciudad y luego después de 2 días va donde Lázaro estaba ya no enfermo, sino ahora muerto. ¿Pero qué estaba pensando el Señor Jesús, hermano? ¿En que Lázaro se muriera? O sea, el Señor estaba pensando, híjole, ahorita me voy mejor para allá y allá me estoy 2 días y luego ya regreso y otros 2 días, son 4 días y pues ya si se muere, que se muera Lázaro, pues últimamente no es ni de mi familia. No está pensando eso. El Señor está pensando en que esa situación, hermano, debe suceder para que Dios sea glorificado. ¿Sí me explico, hermanos? Los discípulos, hermanos, eran medios atrabancados, medios brutos a veces, hermanos, en el buen sentido de la palabra, porque cuando el Señor les dice a dónde van a ir, se le ponen al brinco al Señor y dicen, estás viendo que te quieren matar allá y dices que vamos. No están pensando correctamente. El Señor está pensando en predicar, hermanos, acerca del reino de Dios, hermano. Ellos están pensando, te van a matar y nos van a matar a nosotros, no inventes, es peligroso, ¿a qué vamos? Cuando en otra ocasión el Señor ya era tarde y tenía una multitud ahí, hermanos, y le dicen, Señor, despide a la multitud porque ya es tarde. Que vayan y compren pan por el camino en las aldeas. Y el Señor Jesús les dice, denles ustedes. ¿De dónde sacaremos? ¿De dónde? ¿Cómo? Ellos están pensando mal. El Señor está pensando, es una oportunidad de servir, de glorificar a Dios. ¿Sí me explico, hermanos? Y la gente está interpretando mal. Cuando esta mujer con el flujo de sangre toca el borde de su manto, el Señor sintió que salió poder de él. Y entonces dice, cuando él siente que salió poder, el Señor pregunta, ¿quién lo ha tocado? Pero la multitud le apretaba y Pedro es el que dice, Señor, ¿estás viendo que la multitud te aprieta y preguntas, ¿quién me ha tocado? O sea, por eso digo, eran diamante en bruto, más bruto que diamante. ¿Cómo contestarle así al Señor? Están pensando de la manera que, hermanos, equivocada, interpretando de manera equivocada. El Señor Jesús quería que Dios fuera glorificado, pero también su pensamiento y su sentir. Y qué sabio es Dios, hermano, porque lo reitera como 2 o 3 veces en este pasaje, que el Señor Jesús tenía una amistad con Lázaro, con Marta y con María. Él amaba a esa familia. Cuando el Señor Jesús, Juan 11:35 dice, Jesús lloró, los judíos que estaban ahí dijeron, mirad cómo le amaba. Porque las hermanas de Lázaro, hermano, pensaban, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría, ¿qué dice, hermanos? Pensaban diferente y la interpretación de los hechos era, ¿qué, hermanos? Diferente. Algunos de los judíos decían, pues resucitó, otros, ¿a poco no pudo haber sanado a Lázaro? Si pensamos mal, nos vamos a equivocar, porque nuestra manera de pensar va a influir en la manera en que interpretamos los hechos. No sé si me explico. Termino con esto, hermanos. Mateo 24, hermanos, Mateo 24, otro ejemplo en la vida del Señor Jesús. Mateo 24, hermanos, Mateo 24. Dice Mateo 26, hermanos, perdón, estaba viendo mal. Mateo 26, versículo 38, hermanos, Mateo 26, 38, dice la Escritura. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo.
El Señor está en el Getsemaní, hermanos. ¿Qué es lo que acontece, hermanos? Que van a venir por Él, hermanos, lo van a arrestar, lo van a pasar por una serie de juicios y lo van a sentenciar a ser crucificado. Va a morir en la cruz del Calvario, hermanos, después de haber sido azotado, coronado de espinas, abofeteado, después que arrancaron su barba, lo abofetearon, clavaron sus manos y sus pies, sepultado y resucitado. Eso es lo que viene. Y en el huerto de Getsemaní, el Señor Jesús dice: mi alma está, ¿qué dice, hermanos? Muy triste. Si yo me quedo con eso, hermanos, yo voy a pensar: pues ni quería morir por nosotros. ¿Sí o no? Si yo me quedo con eso, voy a pensar: pues entonces no lo hizo de buena gana. Entonces no lo hizo porque nos amaba, porque ¿cómo va a estar triste si va a morir por nosotros y nos va a dar salvación a multitudes? ¿Cómo va a estar triste? Pues porque es un ser humano. Su sentir, hermano, ¿es válido? ¿Sí o no? Sí. Pero mi manera de pensar y de interpretarlo no. A menos que lea completo el texto y lea el contexto de todo esto. ¿Por qué, hermanos? Porque si yo leo el contexto de este pasaje, después Él dice: mas no se haga mi voluntad, sino ¿qué dice, hermanos? Tu voluntad sea hecha. Me habla a mí, hermanos, que Él tuvo un dominio de sus pensamientos y de sus emociones a tal grado, hermanos, que ni sus pensamientos ni sus emociones le impidieron ir a la cruz. Porque Él dice: mas no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y si leemos la Escritura, hermanos, nos dice en Juan 13:1, anótelo ahí, hermanos, dice: sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, sabiendo Jesús que su hora había llegado, o sea, el Señor Jesús sabía que eso tenía que acontecer, que para eso había venido. Otro versículo que refuerza eso, hermanos, es Lucas 24, hermanos. Lucas 24, versículo 6, hermanos. Lucas 24, 6, hermanos. Dice: no está aquí. No, hermanos, si me equivoqué, a ver. Lucas 20, hermanos. Lucas 20, perdón. Lucas 26 dice... No, tengo mal la cita, hermanos. No la voy a corregir, hermanos. Pero está hablando de que el Señor Jesús sabía lo que Él iba a acontecer. No es que en el huerto de Getsemaní le esté tomando por sorpresa. Y no es que entonces Él siente tristeza y dice: mi alma está turbada hasta la muerte. Fíjese, hermano, cómo teniendo ese pensar y ese sentir, hermano, de tristeza, de miedo, hermanos, no dejó que lo dominara al punto que renunciara a lo que Él había venido, que era buscar y salvar lo que se había perdido, que era morir en la cruz del Calvario por nosotros los pecadores. Ni su pensamiento ni su sentir lo dominaron. Sí están despiertos, hermano. De verdad que es increíble, porque cuántas veces a nosotros nos domina la mente y nuestro sentir. Y si tú piensas: algo va a pasar, me va a ir mal, estoy en peligro, y lo empiezas a pensar y lo empiezas a sentir, hermanos, empiezas a sudar las manos, empieza a alterarse los nervios, empieza el corazón a acelerarse, hermanos, porque lo que estás pensando, lo estás sintiendo, hermanos, y a lo mejor por miedo decimos: mejor no lo hago, mejor no voy, mejor no avanzo, porque dejamos que la mente y el sentir nos dominaran. ¿Sí me va siguiendo, hermanos? El Señor Jesús fue distinto en eso, hermanos. Dijo: no se haga mi voluntad, sino, ¿qué dice, hermanos? Tu voluntad. ¿Cómo interpretar entonces los pensamientos de manera correcta, hermanos? Es
Cuando viene un mal pensamiento, esta es la conclusión, 3 cosas, nada más las menciono. Número 1, hermanos, tenemos que alinear esos pensamientos a la verdad de Dios. No a la realidad que el mundo maneja, no a la realidad que yo percibo, sino a la realidad, a la verdad de quién, hermanos, de Dios. Dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es que, hermanos, verdad. Dice la Escritura, tú guardarás, Isaías 26, en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Debo alinear a lo que dice la Biblia. A ver, cerebro, a ver, mente, no te va a pasar nada. Cristo está con nosotros, porque dice la Escritura, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? A ver, mente, a ver, piensa esto, dice la Escritura, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tú no puedes, tú no sabes, pero Dios sí conoce. La Escritura, a ver, mente, la Escritura dice que para Dios no hay nada imposible. La Escritura dice en Salmo 34, este pobre clamó y Jehová lo oyó y lo libró de todos sus temores. Y es agarrar a tu mente y ponerle una tranquiza espiritualmente, hermanos, de decir, esto es lo que Dios dice. Así es que nos calmamos todos. Sí me va siguiendo, hermano. Porque la dejas, se nos fue. Número 2, hermanos, es, hermano, tener nuestras emociones sujetas a la verdad de Dios. Número 2, emociones sujetas a la verdad de Dios. La gente piensa y dice, sigue los latidos de tu corazón. Pues si tu corazón late mal, hermano, te vas a equivocar. Si te deja de latir, te vas a equivocar. Emociones, hermanos, deben estar sujetas, hermano, a la verdad de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque acuérdense del Salmo 73, el Salmo que escribe Asaf, cuando dice, por poco deslizaban mis pies, como predicaba el domingo, ¿verdad? Porque tuve envidia de los arrogantes. En mi corazón, dice, sentía punzadas, se llenó de amargura mi alma. Dice en Hebreos que no debe brotar ninguna raíz de amargura, no sea que dejemos de alcanzar la gracia de Dios. Mirad, dice que no hay entre vosotros, ¿verdad?, que alguien que brote raíz de amargura y deje de alcanzar la gracia de Dios. Entonces, debo tener cuidado de mis emociones y esas emociones sujetarlas ¿a quién, hermanos? A Dios. No la podemos sujetar al clima. No puedo estar alegre o deprimido si está nublado o soleado. No puedo sujetar mis emociones a la gente, porque la gente, o a lo mejor tú sales a barrer bien contento tu calle, pasa el vecino, buenos días vecino, tú con toda la actitud de ser positivo este año, ¿no? De tener mentalidad positiva y equilibrio emocional, mental, sales, barres, buenos días vecino, y el vecino te ve pero ni te saluda, se sigue de paso. Y tú dices, caray, ¿qué tendrá el vecino? Y luego entras a la casa, ¿verdad? Y saludas a los que están en la casa. Buenos días, ¿cómo les amaneció? Tú dices, caray, pues hoy todo el mundo está enojado conmigo. No puedes sujetarlas ni al clima, ni a las personas, ni a las circunstancias. Y número 3, hermanos, pensamientos, hermanos, también deben estar gobernados. Hermano, los pensamientos deben estar gobernados con la verdad de Dios, hermanos. Entonces, si nosotros hacemos esto, hermanos, lo más seguro es que vamos a ver beneficios en nuestro ánimo, espiritualmente, emocionalmente y físicamente. El Señor Jesús, hermano, tenía un perfecto equilibrio en esto. Porque mire, hermano, lidiar con multitudes de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, de gente que estaba endemoniada, de gente en pobreza, y luego lidiar con este grupo de religiosos, hermano, que eran necios, que eran sabios en su propia opinión, que eran duros, hermano, era desgastante, ¿verdad que sí, hermanos? Pero, ¿por qué creen que pudo dormir en la barca, hermanos? Cuando había una gran tempestad y los discípulos estaban, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Porque su mente estaba en paz. Y su sentir era de qué, hermanos? De paz. Mientras ellos están estresados, nos vamos a morir, él estaba en paz. Ahora, hermano,
Vamos a ver el próximo miércoles, hermano, cómo podemos lograrlo, porque se escucha muy bien, ¿verdad que sí, hermanos? Y usted podría decir, es que eso es lo que yo quiero, pastor, pero ¿dónde se compra? ¿Cómo lo hago? Vamos a ver el próximo miércoles, hermano, porque es a donde queremos llegar. Por eso dice la Biblia que Jesús nos dijo, porque ejemplo os he dado para que sigáis mis pisadas. ¿Poco no le gustaría, hermano, en lugar de tener ira, tener paciencia, hermanos? En lugar de tener miedos, tener paz, hermanos. En lugar de tener amargura, hermanos, tener gozo. ¿No le gustaría eso, hermanos? En lugar de tener insomnio, dormir como bebé, hermanos. ¿Cuántos no quisieran dormir a gusto, hermanos? ¿Sí o no? ¿Cuántos, hermanos, no quisieran vivir felices? Yo creo que todos. Vamos a verlo entonces, igual con el ejemplo del Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Padre, bendice este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por el ejemplo, Señor, del Señor Jesús. Su vida, Señor, de testimonio, Señor, en su manera de pensar, en su manera de sentir. Y, Señor, cómo nada robaba su paz, su gozo, su buen testimonio, su buen proceder. Y, Señor, bendice lo que hemos aprendido y ayúdanos a aplicarlo en nuestra vida, Señor, siguiendo las pisadas de nuestro Salvador. Gracias te damos y pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Estamos